Hola, soy Roy Master. En esta serie de videos te preparamos para el módulo 8 del Exani 2 correspondiente a Filosofía. El día de hoy revisaremos el tema de la condición social del ser humano según la bibliografía sugerida por el Ceneval para el Exani 2. El sentido de la vida como problema filosófico está definido por Karl Marx a través de la condición social, y esta condición social se da a partir de la lucha de clases, siendo que la lucha de clases para él es el conflicto entre grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por algunas cualidades, las cuales vamos a enumerar. Número uno, el proceso de producción social, en el cual algunos son obreros, otros son gobernantes y algunos más son los capitalistas. Número dos, por las relaciones de propiedad respecto a los modos de producción, y en ese sentido algunos son proletarios que solo cuentan con su prole, sus hijos, y otros son burgueses, los cuales son los dueños de los medios de producción. En tercer lugar, la cualidad de las clases sociales es el papel que desempeñan en la organización social del trabajo. Algunos obedecen, otros mandan o dominan, ya sea por su poder económico, por su poder ideológico, por su poder moral, etcétera, etcétera. Y finalmente, la cuarta cualidad que define a estas clases sociales es el modo y la proporción en que reciben la parte de la riqueza social que se produce. En este sentido, pues algunos solamente reciben un salario por parte de el trabajo que es producido, es decir, su fuerza de trabajo es la productora de riqueza solamente con base en el salario. Y algunas otras personas que serían, en este caso, quienes son dueños de los medios de producción, pues ellos reciben una parte más grande de la riqueza. Ahora, la lucha de clases va a implicar una lucha por el poder político que normalmente está concentrado en el Estado siendo este instrumento tanto jurídico como político en el cual la clase dominante encuentra un bastión para imponer, no solamente defender, pues los intereses que tienen no solamente espirituales, sino también materiales, y con estos ponerlos y diseñar a la sociedad. La lucha de clases, más que política, si bien se sirve de ella, de la política, tiene que ver a intereses también económicos, religiosos, culturales, etcétera, etcétera. Aunque obviamente el poder político es el que va a determinar las relaciones sociales, no va a ser el único. Están los otros papeles que ya mencionamos anteriormente. Y además, Marx considera que esta condición social que tiene el ser humano engendra no solamente las condiciones espirituales, de hecho las condiciones sociales, que son las más importantes para él, son las que dan a la existencia una determinación fundamental. En este sentido, tenemos nosotros el camino de la construcción del ser humano, parte de la condición social, que es la lucha de clases, en la cual preponderan los factores materiales. La alienación o enajenación para Karl Marx es un concepto que supone el extrañamiento, la desapropiación del trabajador en una sociedad capitalista de su trabajo, no solamente de la fuente de trabajo, porque ésta obedece a unos intereses que le son ajenos. El trabajador no está laborando para sus intereses personales, solo está laborando para sobrevivir, y en ese caso el trabajo y la finalidad del mismo no le pertenecen, le son ajenos, le son extraños. En otro sentido, el trabajo, el producto del trabajo, es ajeno a él. Está alienado, es decir, está extrañado de él porque al final no le pertenece.
el producto del trabajo le pertenece al capitalista, es decir, a la persona que realmente está en este sistema creando la riqueza y no solamente obteniéndola por la fuerza de trabajo. Entonces, en este sentido, alienación quiere decir extrañamiento, enajenación, tanto de la forma de trabajo y la finalidad que tiene el trabajador dentro de esta sociedad capitalista, como del producto mismo del trabajo. Ahora, esta alienación o enajenación que produce la sociedad capitalista respecto del trabajo hacia los seres humanos, no solamente se interpreta como una pérdida de el producto del trabajo, una pérdida de la producción y de la relación que tiene el trabajador con su obra y con su mismo obrar dentro de este modelo productivo, sino que es incluso la deshumanización que tienen los seres humanos respecto de sí mismos. Esto es importante aclararlo y es el punto central de la condición social que tienen los seres humanos en esta sociedad capitalista, porque el ser humano ya no se convierte entonces en ser humano, valga la redundancia, al momento de realizar su trabajo, sino que él mismo se convierte en una mercancía, en una cosa, donde la relación que está teniendo con el trabajo y con la sociedad es ser una cosa más entre las que sirven para la producción de la riqueza, debido a que dentro del trabajo no está impuesta, no está el sello de su humanidad, que ésta se gana gracias a la producción que realiza él y la transformación que realiza de la naturaleza. Entonces los seres humanos se ven cosificados en esta relación capitalista. La naturaleza del ser humano para Karl Marx está definida desde el materialismo. En el materialismo nosotros definimos a el ser humano no como un ser que se dedica solamente a la contemplación, a la razón, sino que el ser humano está hecho, está modelado incluso sus ideas por las condiciones reales, sensoriales, bajo las cuales se da esta contemplación, este pensamiento. Entonces, para Marx, definimos al ser humano a partir de lo que él hace. Es por eso que es importante la noción de la alienación y la producción, porque en tanto el ser humano produce y transforma la naturaleza para cubrir sus propios deseos, sus propias necesidades, en ese sentido el ser humano cambia su realidad y modifica su modo de pensar. El trabajo intelectual en este sentido sí es importante, pero es producto de las condiciones materiales, sociales, históricas en las cuales se encuentra el ser humano. Entonces, en ese sentido, no es tanto el pensamiento lo que lo define al ser humano, la condición social y el sentido de la vida vienen dadas por la praxis social, es decir, la manera en la cual, como sociedad, dentro de una sociedad, el ser humano produce su propia realidad, produce su propia conciencia y en ese sentido, bueno, nosotros creamos las relaciones que tenemos con los sujetos, con los objetos. Sin embargo, en esta condición social en la cual Marx ve que están los seres humanos en el capitalismo, pues la producción de las relaciones y de los bienes está dado por la objetivización tanto de las relaciones sociales y sobre todo de la propia humanidad al momento de enajenarlos y alienarlos de su trabajo. Recomiendo encarecidamente revisar la bibliografía que se encuentra al final de este video, que está sugerida igual por el Ceneval, para ampliar el conocimiento de este tema que es amplísimo. Se ha tratado el siglo pasado de muchas y distintas formas
Entonces, los libros que tenemos de consulta para preparar el Exani 2 nos van a servir bastante para acotar la gran diversidad de información que podemos encontrar en fuentes externas acerca de la condición social como sentido de la vida para Karl Marx. Aquí dejamos las fuentes de información para que ustedes puedan consultar los temas vistos en la serie de videos del sentido de la vida como problema filosófico y amplíen su conocimiento. Nos hemos basado casi en su totalidad en el libro de Roberto León Santander, Filosofía, debido a que uno de los capítulos tiene el mismo nombre que el tratado por el Exani 2, así como de un pequeño apartado del tomo 1 del libro Historia del Pensamiento Filosófico y Científico de Reale, Giovanni y Darío Antiseri. Es importante aclarar que la temática del sentido de la vida como problema filosófico es más amplio en la historia de la filosofía. La forma en la que hemos expuesto la temática en estos videos está basada en la bibliografía que sugiere el Ceneval para el Exani 2. Si les ha gustado este contenido, denle like y suscríbanse.